Buenos días. Listo, Liliana, ya te ¿Aquí me escuchamos. escuchas? Ya, sí, ya te escuchamos. Perfecto. Pero entonces, ¿sabes qué me va a tocar? Me va a tocar porque es que entré por el celular, por el computador, no me está funcionando el audio. Entonces, Ok, no sé cómo hacer, no sé cómo tienes que bajar podríamos el hacer. volumen. Tienes que bajar el volumen del equipo con el que no estás funcionando por voz. Sí, sí, ya lo moteé. O sea, sí, ya no me está funcionando. Pero entonces, también te quería preguntar que no sé cómo hacer para cambiar el fondo. No, Entonces, ya. Hablen por el interno, por favor. Sí, señora, ya. Adelante, Andrea, Bueno, muy 9 en buenos punto. días. Sí, señora, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta conferencia que ha preparado Cedecol para ustedes, desde Cedecol Enseña, del proyecto de Inconvertibles. Les pedimos que nos ayuden a replicar para que otros puedan ingresar, para ser informados sobre este proyecto que va en contra de los principios y valores que nosotros profesamos. Damos la bienvenida a la pastora Lida Arias en esta mañana, nuestra presidente de Cedecol. Pastora Lida, buenos días, bienvenida, adelante. Bueno, buenos días a todos ustedes, un abrazo fuerte, Dios les bendiga y damos gracias a Dios porque ustedes están conectados en este tiempo que Cedecol ha preparado dentro del inicio de nuestra planeación estratégica llamado Cedecol Enseña. Vamos a orar para entregar este tiempo a nuestro Padre Celestial, que es lo más importante. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Redentor, clamamos y pedimos que tu Espíritu Santo de Dios nos guíe a orar como conviene, a vivir como conviene, a hablar como conviene, a hacer las cosas conforme a la guía tuya. Te entregamos este tiempo de enseñanza a cada una de nuestros abogados y conocedores de este tema que van a participar y a bendecirnos en esta enseñanza sobre estas terapias de conversión y lo que finalmente está en la agenda de lo oculto. Papá Dios, muchas gracias por este tiempo y que tu Espíritu Santo gobierne, dirija y tenga el control total y absoluto de este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente y esta es una oportunidad que presentaremos la conferencia relacionada con el proyecto de ley 270 del 2024, donde se pretende prohibir y penalizar las terapias de conversión para quienes quieran regresar a su sexo original. Nuestro objetivo es dar a conocer la verdad, que ustedes puedan replicarla a otros, a los miembros de su congregación, hacerla conocer de otros pastores, sean afiliados o no a Cedecol. Esta iniciativa contra la libre conciencia, contra nuestra moral y contra nuestros valores y principios cristianos que vivimos y profesamos, debemos de tomar acciones para no participar en silencio y darle el aporte a que esto se dé, porque cuando nos quedamos callados, lo que hacemos es que aportamos para que sigan sacando leyes que van en contra de nuestros principios y valores. Así es de que le doy paso nuevamente a nuestra asistente Cedecol en Bogotá, Andrea Pito, quien hará la presentación de nuestra primera invitada. Adelante, Andrea. Muchas gracias, pastora Lida. Bueno, en esta mañana tenemos a Liliana Castañeda, quien es neuropsicóloga educativa
máster en psicología en neurociencia cognitiva y experta en neurodesarrollo, que nos va a dar la primera parte de la conferencia de la afectación que puede tener esta ley para para las personas, niños, adolescentes o bien sea adultos también. Liliana también está llevando una lucha con un equipo interdisciplinario en la cual asiste a las plenarias del Congreso para poder establecer la verdad. Liliana, buenos días, adelante. Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a arrancar. Voy a empezar compartiendo la presentación. Muchas gracias a Cedecol por la invitación que me hicieron el día de hoy. Entonces, bueno. Entonces, voy a arrancar todo leyendo como tal el objeto del proyecto de ley. Ya digamos en la parte final, pues ya nos va a estar acompañando la doctora Mónica, perdón, y ella se encargará de explicar bien a fondo. Entonces, el objeto del proyecto de ley dice que por medio del cual se prohíbe la práctica de los esfuerzos de cambio, orientación sexual e identidad y expresión de género, ECOSIG, en el territorio nacional, y se promueve la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género diversas en las redes de salud mental y en otras instituciones, y se dictan otras disposiciones. Entonces, vamos a empezar a mirar que dentro de los conceptos básicos que ellos mencionan dentro del objeto del proyecto de ley es la orientación sexual diversa, en el cual hace referencia a la homosexualidad, y la identidad y expresión de género, que viene siendo la transexualidad. Cuando hablamos de identidad y expresión de género diversa, ya estamos hablando que la persona siente o quiere ser como el sexo opuesto en materia de físicamente, ¿no? De identidad. Vamos a ver también que es importante tener claro que a nivel social se están manejando dos conceptos importantes y que esto los vamos a ver inclusive en los medios de comunicación. Y el primer lugar es la afirmación. Entonces, este proyecto de ley lo que busca es que afirmemos, es decir, que aceptemos completamente sin posibilidad de cuestionar o rechazar lo que ellos mencionan sobre el tema de la orientación sexual diversa, que sería el homosexualismo. Entonces, ellos refieren que hay que normalizar el homosexualismo y aceptarlo como una conducta netamente natural. Entonces, de aquí viene la adopción de familias homosexuales biparentales. Y pues en este proceso también están buscando, no solamente en términos de adopción o de la normalización del homosexualismo, sino que también lo muestran dentro de la afirmación social. Viene también todo el tema de películas, de series o de las mismas vallas publicitarias en donde aparece el modelo de familia desde este punto de vista. Dentro de lo que conocemos de la afirmación social en términos de identidad y expresión de género, lo que buscan es que a las personas se les trate según el género con el cual se identifica. Es decir, si es un hombre y se autoidentifica como una mujer, entonces habría que tratarlo como si fuera una mujer. O viceversa. Si hay una mujer que se autoidentifica como un hombre, hay que tratarlo como un hombre. También es darle privilegios según el género de preferencia. Eso también es muy importante tenerlo presente, ¿no? Entonces, dentro de estos privilegios, por ejemplo, encontramos como en diferentes países los hombres han hecho una alta inmersión en los deportes. Entonces, por ejemplo, acá vemos como un atleta que participó en una competencia de mujeres y pues él ganó, Lia Thomas. Entonces, Lia se autopercibió como una mujer, y dentro de lo que es la afirmación social, de la autopercepción en términos de identidad, entonces le abrieron el espacio para que pudiera competir en contra de las mujeres y ganó. Liliana, Por ejemplo, disculpa, tu presentación no está corriendo, se quedó en la primera. en la primera, ok, déjame entonces, ya miramos. Discúlpenos, es para que ustedes puedan ver las imágenes también. Sí, déjame, ya vuelve entonces a compartir, sí, porque ya estaba corriendo. Déjame, ya lo vuelvo a compartir. A ver.
Creo que no voy a hacerle como ampliación de pantalla, sino lo voy a compartir así, pienso que así nos va a funcionar mejor. Entonces, aquí. Perfecto. Gracias, sí. Creo que lo voy a dejar de este tamaño, no lo voy a dejar como... Bueno, entonces aquí vemos, por ejemplo, en términos de afirmación social, aquí podemos notar cómo este atleta, este nadador, ganó la competencia porque pues compitió en contra de las mujeres y dentro de la afirmación pues lo admitieron en los deportes porque pues él se autopercibía mujer. Lo mismo pasó con este levantador de pesas. Este hombre se autopercibió mujer, entonces bajo el modelo de la autopercepción, aquí podemos ver cómo él también gana la competencia de pesas. Y vemos hasta inclusive en Holanda como el año pasado Miss Holanda fue fue un hombre que se autopercibió mujer. Entonces, en materia de la no discriminación a la población transexual, ella gana la competencia de Miss Holanda, siendo la primera persona transexual en hacerlo. Entonces, bajo este modelo de afirmación también podemos ver que aquí podemos ver que hasta inclusive la misma iglesia también empieza a sumergirse en este modelo. Y podemos ver que ya existe la primera Biblia LGBTQ+, que esta la crearon en Estados Unidos, hay una versión en español también creada en España, ¿no? Y pues en esta Biblia lo que hacen es que la acomodan y quitan versículos bíblicos en donde hay como tal, en donde realmente no se permite hablar sobre el pecado del homosexualismo, porque si se llega a mencionar que es pecado homosexualismo o que es pecado, como lo dice en la Biblia, en el mismo Levítico, que un hombre se vista como mujer y una mujer como un hombre, pues esto no sería la afirmación social de acuerdo a esto. Quiero ver si podemos ver este video, a ver si lo podríamos escuchar. No sé si lo podemos escuchar acá. ¿Pueden escuchar lo que estoy transmitiendo del video? No, Liliana. Ok, bueno, está bien. Aquí les voy a contar. No vamos a ver el video, sino les voy a contar. Este es un pastor metodista. Y este pastor como tal, les cuento que él es bogotano. Y él habla de que el pecado de Sodoma y Gomorra en realidad fue el que no fueron hospedadores con las personas. Él menciona que el pecado no está relacionado con el homosexualismo ni la transexualidad, sino solamente el no hospedar y querer hacerle daño a otros. En cuanto a lo que menciona aquí, por ejemplo, él dice que la Biblia en ningún momento hace mención de la homosexualidad, sino que la Biblia en definitiva solamente habla sobre el amor de Dios. Aquí voy a poner a producir este video, no creo que sea necesario. Aquí podemos ver, por ejemplo, en este video, cómo varias personas transexuales o drag queens, ¿no? Están en una iglesia metodista en los Estados Unidos y aquí podemos ver cómo desde el modelo de la afirmación ellos están en contacto con los niños, con los más pequeñitos. Dentro de la afirmación médica, para acá, para poder decir, para poder llegar a seguir esta misma línea de la afirmación en términos de identidad y expresión de género, o sea, de la transexualidad. Aquí ya se utilizan diferentes métodos. El uno que es el farmacológico, que lo que busca es que bloquea las hormonas y se realiza hormonización cruzada. ¿Sí? Y en la otra parte que es la quirúrgica, que es como tal ya la mutilación de órganos genitales, o sea, ya es la extirpación completa. Dentro de la afirmación médica hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que las hormonas como tal nos permiten que nuestros órganos vitales funcionen muy bien. Entonces,
si no hay suficiente testosterona en el hombre o suficiente estrógenos o progesterona en la mujer, esto puede llegar a conllevar a que tengan diferentes tipos de condiciones médicas. Entre esas se encuentra el riesgo de infarto, la osteoporosis, el diabetes tipo 2, problemas renales, problemas musculares, y también esto afecta al cerebro, ya que la testosterona es importante, al igual que los estrógenos, para poder mantener la buena salud mental y pues para que el cerebro no se degenere, o sea, es decir, no pierda funciones. Entonces, cuando se empieza a tratar con medicamentos, ¿no? Para bloquear el curso natural de la testosterona o bloquear el curso natural de los estrógenos. En estas ocasiones lo que va a ocasionar es diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Y pues si pensamos, por ejemplo, en el caso de los niños que están en pleno proceso de desarrollo, pues estos medicamentos, estos bloqueadores de la pubertad, que ellos los llaman irreversibles, y lo, entre comillas, irreversibles, estos procesos lo que van a ocasionar en los chiquitos es que no se les desarrolle bien el corazón, no se les desarrollen los huesos, no se les desarrolle bien su sistema pulmonar y adicionalmente no se les va a poder desarrollar bien su cerebro, llevándolos a que tengan limitaciones cognitivas, es decir, que ya no puedan estudiar una carrera profesional, puedan estudiar un doctorado si quisieran o puedan laborar. Esta población transexual es una población muy marginada y la mayoría de los transexuales que han sido medicados y que también han tenido estas cirugías, en su mayoría ellos se dedican a la prostitución por esto mismo, porque cognitivamente reducen sus funciones y al reducir todas sus funciones en términos cognitivos, pues no les queda otra salida que la prostitución para poder vivir. Eh, el otro proceso es la hormonización cruzada y es que los hombres se hormonizan, se ponen hormonas femeninas y las mujeres hormonas masculinas. Les cuento que en la medida en la que va pasando el tiempo, cada vez más el cuerpo va volviéndose dependiente de las hormonas que se están suministrando contrarias. Tanto así que si dejan de tomar o de inyectarse las hormonas, mueren, pueden morir de repente. Y pues con las cirugías, ¿no? Las cirugías que hacen, pues esto agudiza mucho más esto y también afecta al sistema de salud mental, porque se requieren las hormonas naturales para que el sistema serotoninérgico, que es el que nos mantiene animados, el que nos mantiene muy bien, requieren estas hormonas y en algún caso dado no están, pues el sistema serotoninérgico baja y por eso la incidencia de suicidio en la población transexual es muy alta. De hecho, se dice que ellos tienen 3 veces más riesgo de llevar a cabo de suicidarse, pero para llevar a cabo la conducta, o sea, como tal, la acción, tienen 6 veces más riesgos que la población que no ha sido, ellos lo llaman cisgénero, una población que no ha requerido, o sea, que no se ha medicado y que sigue pues con su curso natural en términos hormonales. Pues aquí digamos que lo más importante es pensar en los niños, ¿no? O sea, en que pues a la final si se toma la ruta de la afirmación médica, los niños estarían expuestos a estos tratamientos desde muy temprana edad. Aquí en Colombia ya inician a los 5 años de edad, o sea, a los 5 años empiezan con bloqueadores hormonales y de la pubertad y así siguen el transcurso de su vida. En Colombia no hay regulación al respecto, la verdad. Entonces, pero igual en este proyecto de ley hablan de que es importante este tipo de afirmación porque si no se les afirma, por eso ellos tienen problemas a nivel de salud mental, ignorando por completo cómo funciona realmente el cerebro, ¿no? Les cuento que este mismo proyecto de ley, dentro de lo que es la ruta afirmativa y lo que está pretendiendo en Colombia, ya fue aprobado en otros países, entre esos el Reino Unido, en el cual ellos, en este caso, ellos, al darse cuenta de todas las complicaciones médicas que empezaron a tener los niños, pues iniciaron, por ejemplo, en este caso, Keira Bell inició una demanda en contra de la clínica Tavistock y ella ganó, ella inició su proceso de transición de género y empezó este proceso hormonal y se hizo doble mastectomía cuando tenía alrededor de 16 años. Ella arranca con esto a los 20 años, siente que no era lo que ella necesita, ella siente que definitivamente no estaba acorde a como ella lo estaba, digamos que como lo estábamos
que ella realmente quería volver a ser mujer, solamente que ya no tenía sus senos, ya tenía problemas a nivel médico, su voz ya se había engrosado, ella ya no quería seguir en la ruta de ser hombre, entonces por eso ya establece esta demanda y de aquí se establecen 1000 demandas más de jóvenes que fueron sometidos a estos tratamientos sin un estudio previo, sin un buen proceso de intervención. Esto es muy importante, tenerlo presente porque esto ya pasó, esto en el Reino Unido cayó en el año 2022 y pues aquí en Colombia nos quieren aprobar esto. En Holanda fue el primer país pionero en términos, ellos fueron pioneros en estos tratamientos a nivel mundial. Ellos arrancaron alrededor de los años 90 y empezaron con todos estos tratamientos de hormonización, de cirugías en menores de edad. Y les cuento que hace poco salió un comunicado de Holanda diciendo definitivamente este no es la ruta para el tratamiento de la disforia de género, que es esa confusión de identidad, no es la mejor ruta. Y entonces ellos pues también declararon, y es algo que ya todos, digamos que en la comunidad médica se sabía, que los tratamientos son experimentales. ¿Eso qué quiere decir experimentales? Que estos tratamientos, no es, los tratamientos farmacológicos, estos medicamentos que toman las personas para poder cambiar su apariencia física y si es una mujer que se vea más masculina y si es un hombre que se vea más femenina, esos tratamientos no están avalados por entidades internacionales como es la FDA o hasta inclusive la misma Asociación de Medicina Americana tampoco lo ha considerado como un tratamiento óptimo para la disforia de género o para esa confusión de identidad. Entonces, por esta razón, ha caído en estos países. También Dinamarca sigue con la misma ruta. De hecho, Dinamarca también viendo lo que estaba pasando en Holanda y en el Reino Unido, ellos decidieron pues no continuar. De entre los que tampoco siguieron fue Suecia, Estados Unidos, algunos estados, ellos también reversaron por completo esta ley. En este momento ya hay leyes de protección a la infancia en donde no permiten, o sea, prohíben de manera tajante el uso de estos tratamientos en menores de edad. Estamos viendo en un proceso social muy complejo, porque, por ejemplo, hubo un gran aumento de personas con disforia de género en el Reino Unido en el momento en el que este proyecto de ley fue avalado, y es porque en términos sociales también hay un gran auge, ¿no? O sea, en lo que hace parte de las redes sociales, todos los medios de comunicación mencionan que puedes cambiar de género, algo que pues en realidad no es verdad. Biológicamente es imposible cambiar de género, por eso es que se generan tantas enfermedades en la búsqueda de tal y pueden llegar a incapacitar a las personas, las enferman y en muchas ocasiones ellos mueren. Según la ONU-SIDA, las personas que se han practicado estos cambios, las personas transgénero, tienen un promedio de vida de 35 años a 45 años, o sea, ellos realmente no viven lo suficiente. Voy a decir la expresión de una médico, una amiga, Catherine, que ella dice, esto es una dosificación de la eutanasia, es decir, cada vez que ellos se hormonizan, cada vez más están aumentando, cada vez más se están matando, ¿no? O sea, sabemos que nosotros en la medida en la que nos vamos desarrollando y vamos creciendo, cada vez estamos más cerca a disminuir años, pero en estos casos ellos la disminuyen potencialmente. O sea, estamos viendo que personas de 35 años falleciendo por estos tratamientos. Entonces ahora pensemos en los niños. Niños de 8 años, niños de 9 años, les reducimos muchísimo más sus años de vida y pues los vamos a estar incapacitando en el uso de estos tratamientos. Dentro de lo que es la no afirmación, o sea, es decir, cuando tú dices definitivamente no vamos a seguir la cuerda en términos sociales, en cambiar nombre, no vamos a permitir esto, ¿no? No vamos a permitir el ingreso de hombres en las competencias de mujeres, no vamos a permitir la adopción homosexual, no vamos a permitir los tratamientos médicos, ¿no? Para las personas que tengan confusión de identidad, ellos ya lo llaman la terapia de conversión. Y esto es lo que nosotros escuchamos en las redes sociales, o sea, en todos los medios de comunicación, terapia de conversión. Entonces, terapia de conversión significa no estar de acuerdo, ya es cuestionar o rechazar la orientación sexual diversa, el homosexualismo y la transexualidad o la identidad y expresión de género.
Dentro de una terapia de conversión, por ejemplo, en términos de orientación sexual, sería decir que es pecado el homosexualismo, rechazar la conducta homosexual como tal, decir que no es natural y avalar a la familia compuesta por un hombre y una mujer. Eso sería una terapia de conversión para ellos. Entonces, el defender la familia de esta manera ya sería convertirlos. Y una terapia de conversión, ¿no? En identidad y expresión de género es afirmar el sexo biológico de las personas y tratar según el sexo biológico de cada uno, ¿no? Entonces, esto también es muy importante. Aquí les voy a poner un video, yo pienso que no necesitamos como tal verlo, pero les voy a contar la situación. Aquí hay un padre que está discutiendo con un transexual y él empieza a pelear con este transexual en Estados Unidos porque su hija está en el baño de mujeres y este hombre quiere ingresar al baño de mujeres. Entonces el padre se enoja muchísimo y empieza a gritarle al transexual. El transexual es el que está en pantaloneta, el que lo vemos así como con un bolso y con esa blusa ajustada, y empieza a pelear con él y le dice, mi hija está en el baño, usted no va a entrar allí, ¿no? Entonces, en este caso, este padre, como se está negando de que este hombre que se autopercibe mujer entre al baño de mujeres, este padre estaría haciendo como tal una terapia de conversión. Entonces, para ver un poquito más, vemos que en realidad la terapia de conversión viene siendo lo que ellos denominan una ecosieg, que sería un esfuerzo de corrección o reprensión de la orientación sexual e identidad y expresión de género diversa. Entonces aquí ya podemos ver que dentro de la definición del proyecto de ley dice que es el término adecuado para referirse a las mal llamadas terapias de conversión, que es lo que acabamos de ver, ya que son todos los medios y técnicas conductuales, psicoanalíticas, médicas, religiosas y espirituales, y ya vemos aquí, ya aquí nos damos cuenta que cuando me dicen que son todos los medios y técnicas conductuales, están hablando de psicología, psicoanalítica, psicología, médicas, estamos viendo a todos estos tratamientos que se niegan religiosas y espirituales. Entonces aquí están diciendo que cuando un médico no apruebe la hormonización o cuando un médico se niegue a hacerlo, cuando un médico se niegue a hacer una cirugía, ¿no? Para poder afirmar la identidad de género, se consideraría una ecosieg, es decir, una terapia de conversión. En términos psicológicos, pues cuando un psicólogo trate esta confusión de identidad desde otra perspectiva, ¿no? Y no desde la afirmación, también sería como tal una ecosieg. Y todo lo relacionado con el ámbito religioso y espiritual, que es todo lo que menciona la Biblia. Entonces, ellos hablan que tiene como finalidad corregir, revertir, impedir o reprimir la orientación sexual, identidad de género y expresión de género. ¿Eso qué quiere decir todo esto? Porque dicen que tienen como finalidad corregir, es decir, dentro de su propia filosofía y dentro de su propio pensamiento, dicen que si un niño se siente niña es porque es una niña atrapada en un cuerpo de hombre. Entonces, si es así, bajo esta premisa, eso quiere decir que cualquier persona que afirme su sexo biológico, es decir, si le dices un niño, tú no eres una mujer atrapada en un hombre, sino que tú eres realmente un hombre, esto ya como tal sería una acción de corregir, ¿no? Y pues así viceversa. Cuando se habla de la heterosexualidad como la relación perfecta en términos de lo que Dios menciona. Entonces, volvemos aquí al objeto, entonces dice por medio del cual se prohíbe la práctica de los esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad y expresión de género, o sea, queda prohibida completamente en el territorio nacional y se promueve la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género diversas. Entonces, importante esta palabra clave, diversas, en las redes de salud mental y otras instituciones y se dictan otras disposiciones. Entonces, esto es lo que vendría siendo lo que hace parte de estos conceptos básicos. Liliana, muchísimas gracias por esta exposición desde la parte médica, internacional, lo que está pasando. Vamos ahora en estos momentos con Mónica, ella es abogada, ella es profesora universitaria,
fue fiscal, ella trabajó también, tiene una fundación que trabaja en derechos humanos, es penalista y queremos desde la parte legal conocer cuáles son las afectaciones. Quiero recordarles también, hacerles una acotación y es que las preguntas, por favor, déjenlas en el chat para que nosotros en el transcurso de esta semana estemos haciendo una vez esas preguntas y respondiéndolas para enviarles a ustedes esa información. Doctora Mónica, adelante, buenos días. Muy buenos días para todos, muy buenos días y también agradecer esta invitación. No sé si me escuchan. Sí, sí correcto. Bueno, entonces, bueno, me corresponde en este momento hacer un análisis desde lo jurídico de este proyecto de ley. Creo que la doctora Liliana ha hecho una muy buena presentación de lo que es de lo que significa el ECOSIEG y los peligros que tiene. Y realmente, a manera de introducción de este tema, pues, ¿qué es lo que busca? La doctora Liliana decía que lo que se busca prácticamente es aplicar la eutanasia, esa control poblacional, es una agenda mundial, globalista, y yo creo que muchos ya han escuchado de la Agenda 2030, el punto 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y pues esto encaja perfectamente en ese plan mundial de exterminio de la población. Eso pues como para hacer una connotación en temas humanísticos, en temas de derechos humanos, pero pues nosotros sabemos que esto es el cumplimiento de unos de los tiempos finales. Entonces, mi presentación va a estar versada sobre 4 puntos: problemas de técnica legislativa que tiene esta norma. Es una norma prohibitiva. El Estado tiene un ius puniendi, tiene una fuerza de prohibir las conductas de los asociados. Al prohibirlas, también las sanciona a quienes incumplen con esas prohibiciones, y luego voy a referirme a unas conclusiones y recomendaciones. Entonces, en el primer punto, como está toda esa problemática de la que habló la doctora Liliana, ahora, ¿qué es lo que se pretende? Que el legislador la convierta en una ley de la República, ¿sí? Y en este momento, como ustedes saben, ya hay 4 debates, son 4 debates, ya hay 2 debates en Cámara y estamos a punto de iniciar los debates en el Senado. Entonces, ¿qué es legislar? Es emprender un camino, un largo camino intelectual que parte de la identificación de una demanda social. Aquí la pregunta, demanda social, es: ¿realmente nuestros niños, nuestros jóvenes, aún los adultos esa es la demanda? ¿Eso es lo que se está pidiendo? Que haya... Disculpa una interrupción, lo que pasa es que no está corriendo tu presentación, entonces no sé si ya pasaste a la siguiente, porque no se está viendo. Bueno, no sé, voy a volver a proyectar. ¿Aquí se está viendo? Aquí no se está viendo. No, ya la dejaste proyectar. Bueno, entonces voy a... Me dicen, por favor, si... ¿Ahí ya se está viendo? Ya se está proyectando. Ya, ahora sí. Si de pronto puedes ampliar un poco más, que a modo presentación. Sí, a modo presentación. ¿Ahí ya se está moviendo? Sí, ahí ya se está moviendo. Sí. ¿Esta ya presentación del tema? ¿Qué es legislar? Estamos viendo. ¿Qué es legislar? Listo. Entonces les estaba diciendo que legislar es ese largo camino que tiene el Congreso en este momento para identificar una demanda social. Entonces digamos que esta situación de la prohibición de las terapias de conversión, lo que tenemos que preguntarnos, ¿será que es una demanda social? ¿Será que es que toda Colombia quiere eso? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a preguntar qué es lo que hay detrás de esta situación.
Dice, esta puede originarse en una situación de descontento, de rabia, de preocupación o de esperanza de las personas. Entonces aquí tenemos que preguntar, ¿esta es la mayoría? ¿Este es el sentimiento de la mayoría de los colombianos? ¿O por el contrario, lo que la mayoría quiere es que haya esa libertad y ese respeto hacia los niños, los jóvenes y las familias y los padres? La siguiente, ¿la están viendo? Función legislativa. No, no corre. No corre. Bueno. No, perdón, doctora, es que para que le corra debe de subirla como al drive suyo y desde el drive abrirlo para que no se le pare, sino ahí le toca que salir, entrar, solo una sugerencia. Bueno, pues nunca me ha pasado subirla al drive, pero en este momentico no me va a dar el tiempo para subirla al drive. Doctora Mónica, muy buen día. Te habla Pastor Juan Pablo, yo soy ingeniero IT también. Si quieres te puedo ayudar y si me compartes, me envías esa presentación, yo te la voy compartiendo en la medida que vayas diciendo. Pero lo que tienes que hacer es simplemente ponerla en presentación, es decir, modo presentación que se vea toda la pantalla y con sí, el cursor del teclado, doctora Mónica, con el cursor del teclado en las flechitas que van hacia la derecha vas moviéndola para que ella se vaya desplazando slide por slide o diapositiva por diapositiva. Pero si se te complica, con mucho gusto me la envías y con mucho gusto te ayudo. Bueno, allí está. ¿Y cómo te la voy a enviarla al... Voy a enviarla... Envíamela, Mónica, y ya para entonces, y seguimos. Qué pena con ustedes, discúlpenos por estos inconvenientes tecnológicos. Bueno. Me la puedes enviar a misioncolombia2030@gmail.com. Ahí te coloco por el chat eso y te ayudo. O la voy a colocar por el chat para que me sea más... Bueno, también. Sí. Adelante. O la puedo dejar así, creo que así sí va corriendo, ¿no? Porque no quiero que... Si quieres verla proyectando y continúa con la charla mientras... Aquí sí se está viendo. Sí, ahí se ve. Se ve. Entonces, en la parte inferior, al lado. Pues voy a, si quieres sigo porque no quiero abusar del tiempo, ya se me está acabando. Entonces, bueno, la función legislativa estaba por ¿qué es legislar? Ya les dije, es la respuesta a una demanda social. Entonces ahí nos comenzamos a preguntar, ¿será que el pueblo colombiano quiere este proyecto de ley que prohíbe estas terapias de conversión? Luego, ¿qué es la función legislativa? La función legislativa es toda una técnica de donde una ley, el redactor, que es el congresista, el Congreso, debe crear un texto normativo que refleje con precisión, con claridad y con simplicidad, lo cual nosotros no vemos en este proyecto de ley, porque este proyecto de ley tiene una cantidad de imprecisiones, unas ambigüedades, y ahora voy a referirme a ellas de manera puntual para ver todos los errores de la técnica legislativa que tiene este proyecto de ley. Las etapas que debe tener la elaboración de un texto normativo. Entonces, la comprensión general del tema, esto realmente no se conoce porque es algo que es una narrativa, como todo lo que se ha venido haciendo en torno a esto de la ideología de género. Las investigaciones de antecedentes no lo tiene, el análisis de fondo no lo tiene este proyecto de ley, no hay una muestra estadística que nos diga cuál es el daño que se ha hecho a las personas con estas terapias de conversión. Entonces, digamos que en temas de la norma como tal, tiene unas falencias enormes. Y aquí se me pasaba a decir que hay un análisis de constitucionalidad porque este proyecto de ley viola el derecho a la igualdad.
el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de conciencia. Y bueno, aquí el estilo de redacción, y con esto termino el tema de la crítica que se le hace a este proyecto legislativo en cuanto a la técnica legislativa. El estilo de la redacción normativa tiene que ser un estilo conciso, preciso y claro. Y aquí habla, por lo menos, para traer un ejemplo en este punto, habla de cualquier tipo de violencia. Entonces, cualquier tipo de violencia es que lo que significa para mí violencia, para otro no puede significar violencia. Entonces, digamos que traer una expresión de estas tan amplia es ambigua y es demasiado peligrosa, porque los operadores encargados de materializar esta ley, pues pueden decir que cualquier cosa es violencia. Entonces se exacerba esa persecución, que es lo que realmente trae este proyecto de ley. Ahora voy a referirme a las prohibiciones. ¿Qué es lo que se prohíbe? Ya lo dijo la doctora Liliana, es una ley prohibitiva. ¿Qué es lo que se prohíbe? Dice, ninguna persona natural o jurídica, y aquí, ojo, sé que hay conectados muchos pastores, las iglesias hacen parte de esas personas jurídicas, ¿sí? Y como pastor o como consejero, como líder de matrimonios o líder de familia, pues son esas personas jurídicas, o sea que aquí cabemos todos. Ninguna persona podrá practicar, recomendar, publicitar prácticas, tratamientos o terapias. O sea que esta cantidad de verbos rectores aquí, pues lo que están abarcando es todas las conductas de nosotros. Que tenga como finalidad la corrección o la represión de la orientación sexual, identidad y expresión de género. Entonces, la orientación sexual, creo que la doctora ya lo definió, la orientación sexual es el deseo sexual, esas emociones, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Puedes desear, yo como mujer desear a otra mujer. Ahí es lo que es orientación sexual. Esas identidades es como yo me autopercibo, y esa expresión es como yo demuestro físicamente lo que yo quiero. Si yo quiero ser un hombre, pues entonces yo me expreso mi género a través de todos estos procesos de transgéneros. Y esa es la prohibición general de esta norma, ¿sí? Luego vienen otras prohibiciones que están consagradas en el artículo 8º, que es ya no se puede hablar de una patología de digamos, de la disforia de género. Se tiene que despatologizar esta orientación sexual. Quiere decir que no podemos decir que haya un trastorno mental, un trastorno de género. Eso no se puede decir, eso queda prohibido. Artículo 9º, la atención psicosocial. Aquí hay un punto muy peligroso, mis queridos y mis amados pastores. ¿Por qué? Porque esa atención psicosocial, dice este artículo, lo voy a leer textualmente, dice, esa atención psicosocial que se quiera brindar a estas personas debe seguir exclusivamente, y ustedes ven la palabra allí, que exclusivamente tiene lo subrayé porque quiere decir que únicamente. Entonces, cualquier terapia se quiera dar, debe darse exclusivamente bajo los lineamientos de la atención para la práctica psicológica con personas de la comunidad LGTBIQ+, y personas no conformes con el género. Ojo aquí, de acuerdo a las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud y la Asociación de Psiquiatría Americana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros en una consejería de tipo bíblico, nosotros no podemos referirnos a la Biblia. Nosotros tenemos que referirnos a esos lineamientos que ha dado Naciones Unidas y que ha dado la Asociación de Psiquiatría Americana. Entonces, aquí es donde queda
estamos amarrados, estamos a estar atados a hablar la verdad bíblica, porque se nos prohíbe, se nos prohíbe. Otra de las prohibiciones está consagrada en el artículo 11 de este proyecto de ley, que prohíbe el uso de fondos públicos para la promoción y práctica del ecocida. Ojo, ojo, que al contratar con el Estado, al recibir un proyecto como iglesia, como fundación de fe, nosotros no está prohibido usar esos fondos públicos, dinero del Estado que nos da para proyectos, no se pueden usar para este tipo de prácticas. Entonces, muchas veces que la casa de la mujer, que la casa de los niños, bueno, no sé, lo que las iglesias a través de sus fundaciones hacen, pues va a estar vigilado, y ahora vamos a mirar quiénes van a vigilar este uso de esos fondos públicos para la práctica y la promoción del ecocida. Artículo 12, prohibición de publicidad y eventos de asistencia masiva. Ojo, ojo, porque aquí esto es un concepto muy amplio y ahí está diciendo eventos de asistencia masiva. ¿Cuáles son los eventos de asistencia masiva? Pues nuestras celebraciones del domingo, nuestras reuniones que hacemos, los eventos, las campañas, los seminarios. Entonces está prohibido, prohibido. Ahora vamos a mirar ya el punto de la vigilancia y las sanciones. Es quienes ya esta ley, de ser aprobada, va a tener unos entes estatales que van a vigilar y que van a sancionar. Aquí donde viene realmente una persecución fuerte, mis amados pastores y amigos, que es lo que aquí, inicialmente artículo 13, competencia respecto a las instituciones de la red de salud. Entonces, la vigilancia va a estar para la red de salud, pero para cualquier otra persona, y ahí es donde habla de cualquier otra persona natural y jurídica, es donde caben las organizaciones confesionales, ahí donde están las iglesias, los pastores, los consejeros bíblicos. Entonces dice, el Ministerio de Salud y Protección Social, ¿sí? Y la Superintendencia de Salud, que ustedes saben en este momento quién dirige la Superintendencia de Salud y cuáles serían sus intereses por su ideología. Dice que tendrán 6 meses para determinar las estrategias y los lineamientos para la implementación de los mecanismos administrativos. ¿Para qué? Para investigar, para vigilar y para sancionar. ¿A quiénes? A las personas naturales o jurídicas que contravengan esta ley. Entonces, mira aquí, estamos hablando de que hay unas investigaciones, hay una vigilancia y hay una sanción. Entonces, este es un tema serio porque es una ley que contempla una prohibición, pero tiene muy claro quiénes van a imponer las sanciones a quien viole esas prohibiciones. El artículo 14 habla de sanciones a instituciones de la red de salud y su personal. Entonces, ¿cuáles son esas sanciones? Allá en el artículo 13 está hablando de quiénes van a sancionar, ¿sí? Que la superintendencia, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud. Aquí está diciendo cómo va a ser esa sanción. Entonces, esa sanción que la va a imponer la Superintendencia de Salud va desde una sanción, desde una suspensión, cancelación de la licencia y de la cancelación de las autorizaciones de funcionamiento. Y ojo, porque también habla que esta sola conducta será considerada una falta a la ética médica. Entonces, aquí no solamente se está sancionando a la oficina o a la clínica, no, también hay una sanción personal. Entonces, hay una sanción a la persona jurídica y hay una sanción a la persona natural. Entonces, digamos que no se ha quedado nada por fuera y la persecución es completa. Ahora, ¿qué sigue? Va a haber unos informes de monitoreo y seguimiento. ¿Quién lo va a hacer? El Ministerio de Salud y Protección Social. Debe establecer un registro
o cualquier otra modalidad de monitoreo y de seguimiento que le permita identificar y categorizar las modalidades de COSIEC, así como promotores y sus víctimas. Entonces, cuando uno habla del monitoreo y el seguimiento, quiere decir, en palabras más coloquiales, nos van a poner la lupa, nos van a poner el radar. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Quiénes son los promotores de estos esfuerzos por estas terapias de conversión? ¿Y quiénes son las víctimas? Entonces, allí, en nuestras iglesias, cuando se esté dando un sermón, puede haber una persona infiltrada y nos esté grabando. Entonces, es delicado. Los informes artículo 5. Artículo 15, bueno, ya este ya. El artículo 16, las competencias para sancionar a otras instituciones. Entonces, los artículos que les mencioné arriba está hablando de las competencias y las sanciones para el área de la salud. Ahora aquí cuando habla de sancionar otras instituciones, pues perfectamente cabe la iglesia, perfectamente caben los colegios de confesión cristiana, caben las asociaciones o las organizaciones confesionales. Entonces, dice, en el marco de la autonomía propia de los entes territoriales, o sea que estamos hablando de que esto se va a descentralizar, que los departamentos van a tener unas oficinas que van a estar vigilando, investigando para sancionar los municipios, o sea que esto va a ser territorial. El Ministerio del Interior, cuando hablamos del Ministerio del Interior, es el ente que nos ha dado, que le da a las iglesias el aval para su funcionamiento. Entonces, aquí ese mismo Ministerio del Interior es ahora el que es competente para sancionar a las iglesias. ¿Y qué es lo que va a hacer el Ministerio del Interior? Investigar y sancionar. ¿A quién? A las personas jurídicas que no hagan parte del sector de salud y que promuevan y practiquen un ecocidio. Y como lo explicaba la doctora ahora, el ecocidio es todo, cualquier práctica. Entonces, allí vamos nosotros a tener que saber que vamos a estar con la lupa desde el Ministerio del Interior. ¿Y cuáles son las sanciones? Suspensión y cancelación de la personería jurídica de las iglesias, de las instituciones privadas confesionales, ¿sí? Y aquí está hablando la palabrita, sin perjuicio quiere decir que usted puede ser sancionado administrativamente y también será sancionado penalmente. O sea, hay una doble sanción, una administrativa que tiene que ver con la cancelación y suspensión, pero también una sanción penal, que esa la voy a explicar ahora. Ahora aquí está hablando, ya vamos a mirar el tema de las investigaciones penales. Ya les dije la parte administrativa, cancelación, suspensión y una falta a la ética médica. Ahora, ¿qué en materia penal? En materia penal, dice el artículo 17 que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía tendrán un año para elaborar un protocolo de investigación criminalística que permita, ojo, adoptar la política criminal. O sea, esto es una cosa, perdónenme la expresión, una cosa loca, porque están hablando de que estas terapias de conversión ya ahora son fenómenos criminales. Y una política criminal es la política pública que debe atender los fenómenos de la macrocriminalidad en el país. Entonces, elevar esto a política criminal es algo demasiado peligroso y exagerado. Pues yo soy penalista y cuando uno mira este tema, entonces es cuando realmente la mayoría de la población colombiana se está viendo afectada. Entonces, creo que aquí hay un peligro de elevar a política criminal esta conducta. Pero pues obviamente tiene que elevarse a política criminal para que se haga todo ese andamiaje del Estado para investigar, para vigilar y para sancionar, ¿sí?
y es eso, al reconocimiento del respeto de la diversidad sexual, a las orientaciones de identidades de género, con el fin de lograr una eficacia, atención en las denuncias, ¿sí? Y ojo, porque aquí están hablando de 2 delitos muy graves. Estamos hablando de que según esta norma, este proyecto de ley, está diciendo que el ECOSIEC es un delito de discriminación y es un delito de tortura, ¿sí? Tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes. Entonces, ahora lo vamos a ver cómo se incrementan las penas, ¿sí? Ahora, dice el artículo 19, aquí es donde hay los 3 delitos y con esto termino, los 3 delitos que se van a aumentar las penas que ya existen. Para el delito de lesiones personales, se aumentará de 1/3 parte a la mitad cuando las conductas señaladas en los artículos anteriores, que tienen que ver con las lesiones personales, se cometan con intención de corregir o reprimir la orientación sexual. Entonces ya estamos hablando aquí de que se considera primero que se considera una lesión personal, ¿sí? Y que por lo tanto debe ser aumentadas sus penas de 1/3 parte a la mitad. En cuanto al delito de lesiones personales. Ahora vamos a mirar en cuanto a la discriminación, el delito de discriminación. Artículo 19 está diciendo que se adiciona el numeral 7º del artículo 134C de la ley 599, que es el Código Penal, y dice que la discriminación y el hostigamiento se aumentarán de 1/3 parte a la mitad. Estamos hablando de que las penas se van a incrementar, el legislador va a sancionar con mayor gravedad esta conducta que esté orientada a restringir los derechos y la autodeterminación y la libertad de expresión mediante la represión de orientación sexual, identidad o expresión de género, ¿sí? Que se constituyen prácticas de ECOSIG. Entonces, ya llevamos los delitos: lesiones personales, discriminación y hostigamiento, y vamos al tercer delito, que es uno de los delitos más graves, considerar esto como una tortura, ¿sí? Las penas para el delito de tortura se aumentarán hasta en 1/3 parte en los siguientes eventos. Esta parte es la que se va a adicionar: cuando se cometa con la intención de corregir, reprimir la orientación sexual, la identidad o la expresión de género, constituyen prácticas de ECOSIG. Entonces estamos frente a 3 delitos que van a ser agravados cuando se hable de esas prácticas de esfuerzos por corrección. Y entonces aquí, ya manera de resumen, aquí yo hice un cuadro que habla de las sanciones administrativas y penales. ¿Quiénes son las instituciones? Para que miren toda esta cantidad de instituciones: Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, Ministerio de la Igualdad, ojo, Ministerio de la Igualdad, los entes territoriales, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía. ¿Qué quiere decir? El Estado completo con la lupa para investigar, vigilar y sancionar. Las medidas sancionatorias son la cancelación, la suspensión de las licencias, que se considere una falta a la ética grave. Entonces también vamos a tener, los del área de salud van a tenerse que ver enfrentados no solo a la cancelación y suspensión de su licencia, sino a un proceso por la falta disciplinaria a la ética médica. Y el incremento de las penas por los delitos de lesiones personales, discriminación, hostigamiento y tortura. Entonces, eso es cuando ya quiero terminar con esto, cuando estaba orando y terminando esta presentación, pues realmente es un proyecto de ley que lo que busca es una persecución a quienes nos oponemos a este daño a la imagen de Dios, porque nosotros somos hechos a imagen de Dios. Y dice: bienaventurados cuando sois perseguidos por mi causa, que por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que
nos queda para manera de recomendación, todavía no es un proyecto de ley, necesitamos orar, necesitamos masificar esta información, necesitamos hacerle llegar nuestra voz de alerta y de peligro y de protesta y de clamor a nuestros senadores. A los senadores necesitamos que sepan que hay un pueblo que está orando y que tiene los ojos puestos sobre ellos en la decisión de este proyecto de ley que va a ser en próximas semanas. Y y ya esperar y confiar en un milagro y ya que el Señor nos guíe en relación a qué viene en este punto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica. Bueno, hoy, esta noche también volvemos a tener esta charla a 7 de la noche. Les sugerimos, como es una conferencia para que ustedes puedan enterarse y replicar a sus iglesias, entonces las preguntas por favor nos las dejan en el chat para que nosotros podamos resolverlas, hacer como un ABC y poder enviar. Vamos a compartir en la presentación de Liliana y de la doctora Mónica, para que en PDF, para que ustedes las puedan tener y las puedan replicar. La idea es que ustedes en sus iglesias, en todas las personas, ustedes puedan masificar. Este es un tiempo de sensibilizar y de que nos demos cuenta qué es lo que realmente está sucediendo. Gracias, doctora Mónica, gracias, Liliana, gracias a cada uno de ustedes. Somos un cuerpo en Cristo Jesús y necesitamos trabajar unidos para que esto no pase. Si no lo hacemos así, pues tenemos que tener esa unidad en Cristo Jesús. Entonces, les esperamos. Hoy también está a las 7 de la noche para aquellos que de pronto ingresaron cuando ya había comenzado, para que puedan ustedes también ayudarnos a multiplicar. Y bueno, seguimos adelante trabajando unidos. Dios les bendiga y recuerden que esto hace parte de las campañas de SEDECOL Enseña para poder estar alineados a lo que está pasando actualmente. Disculpa, querida Andrea, hay unas manitos levantadas. Considero de que sería importante, si alguien tiene preguntas muy asertivas o compartir algo muy corto, le pudieran dar la oportunidad. Sí, pastor, habíamos dicho que nos estuvieran las preguntas, pero bueno, está bien, ya para darles gusto a ustedes también. Dos preguntas que sean así bien importantes. Sé que todas son importantes, pero dos preguntas. Entonces el señor Eligio levantó la mano. Y ya con eso nos podemos despedir. Hay una pregunta en el chat que me parece interesante, en donde nos preguntan, hay un pastor que tiene, ya le digo exactamente, doctora Mónica, nos dice el pastor Israel, en mi caso que tenemos en la iglesia 3 es homosexuales convertidos al 100% y asisten actualmente, un homosexual y una lesbiana, ¿tendríamos algún problema legal más adelante? No con los que ya están convertidos, pues ellos tienen más de 10 años que Dios los transformó, es por los que están llegando. Bueno, pues, pastor, yo quisiera decirle que no, pero cuando uno lee este proyecto de ley y en esa expresión que dice cualquier tipo de violencia, entonces, si ellos están llegando y se sienten que en una enseñanza o en una prédica que usted da, toca un punto relevante a identificar la homosexualidad como pecado y si ellos consideran que están siendo violentados emocionalmente, entonces, o psicológicamente, entonces allí realmente pues se podría llegar a configurar esa conducta, ¿sí? Entonces, digamos que el peligro es que, y eso el año pasado hubo un informe de Naciones Unidas donde decía que la estrategia era infiltrar nuestras iglesias, ¿sí? Entonces,
como le digo, yo quisiera decirle, no, tranquilo, no tiene ningún problema, pero no es así. No es así porque al leer esta norma, al leer este proyecto de ley, pues nos damos cuenta que cuando el legislador coloca allí cualquier tipo de violencia, entonces un día ellos pueden decir, es que en esta enseñanza, en esta prédica, que la pueden grabar, esta enseñanza en esta prédica, pues a mí se me señaló, a mí se me afectó emocionalmente, toda la congregación me volteó a mirar, bueno, no sé cómo sea el caso, pero ese es un tema es el peligro, ese es el peligro, ese es el peligro. Entonces, espero haberle contestado su respuesta, pastor. Gracias, doctora Mónica. Una pregunta más, ya por tiempo de ustedes también. Cerramos a las 10 de la mañana. Tiene levantada la mano el señor Eligio, señor Orlando Rey. Pastor, ¿quién de ustedes para que pueda hacer su pregunta? O el señor, discúlpeme, que dice CCJ. Sí. Sí, adelante. Bueno, yo quería preguntar si el proyecto de ley no ha sido aprobado todavía y la va a aprobar, ya está en Senado, ya está en la plenaria del Senado el proyecto. El proyecto ya fue aprobado en comisión y plenaria de la Cámara. Apenas va a empezar los debates en el Senado. El 16, para que por favor estén orando, el 16 de mayo, o sea, el jueves, se van a dar inicio a las audiencias públicas para escuchar a la sociedad civil en el Senado. Entonces, esperemos que nos escuchen, esperemos que haya una gran participación, esperemos que haya una presión social a los senadores y Correcto. que nos escuchen. Correcto. Yo quería hacer eso, hablar con un senador que conozco y otro. ¿Cómo se llama el proyecto de ley para uno poder comunicarles a ellos? El proyecto de ley en el Senado es proyecto de ley 270 ECOCIEG. 270 ¿qué? ECOCIEG. Si quiere, yo le Con puedo ese. enviar la información a Andrea y Andrea se la hace llegar para que, pues para que tenga mayor información de cómo hacer. Ah, ya, Andrea lo colocó ahí. Claro, para que los senadores, ahí están, lo vi, pero se borró enseguida. Si él lo pasa otra vez, yo le tomo una foto. Hermana Ley 270. ¿puedo decir algo? Todavía no es ley, es un proyecto de ley. Entonces, Sí, exacto. confiemos en el Señor que no vaya a pasar. Hermana Andrea, ¿puedo decir algo, por favor? Sí, señora, adelante. Ahí está, 270 ECOCIEG, perfecto. Hable, amigo. 270, proyecto de ley 270 del 2024 para Senado. Es importante que lo digas así. 270 del 2024 para Senado. Y cuando dice proyecto de ley, pues todavía no es ley, mi querido CCJ. Bueno, muy breve y muy contundente. Y voy a hablar como hijo de Dios y no como pastor. ¿De acuerdo? Verdadero pastor, porque por ahí a veces dicen de que hay falsos pastores. Y sí, es cierto que hay falsos pastores, pero en este caso voy a referirme como hijo de Dios. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que quienes decimos ser hijos e hijas de Dios debemos ser misericordiosos. Y aquí hay dos tendencias que está pasando con este tipo de proyectos y todos los demás. Por ejemplo, yo hago parte de la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso y allí procuramos para proteger a nuestra niñez contra todo tipo de abuso y violencia contra estos niños. Sin embargo, sabemos que todo esto obedece a una agenda, lo que comúnmente se conoce como la Agenda 2030, como el nuevo orden mundial. Y esto es cierto. Pero también hay una cantidad de personas que hacen parte de esta comunidad LGTBIQAP++, porque tiene muchas letras, que no están de acuerdo con este tipo de proyectos. Ellos refieren que, por supuesto, han tomado una decisión y que esa decisión la van a practicar hasta cuando ellos quieran.
pero que no están de acuerdo con que se hagan este tipo de proyectos. Ahora, basados en la misericordia y basados en la palabra de Dios, que es nuestro baluarte, que es nuestra estándar, que es nuestro modelo de vida, debemos ir, por supuesto, en contra de toda esta agenda progresista, de toda esta, bueno, falsa progresista, porque esto de progreso no tiene absolutamente nada. Pero también yo quiero llevarlos al entendimiento del conocimiento que sí han habido torturas. Y ustedes van a decir, caramba, ¿cómo así? Pues sí, sí han habido torturas, y no precisamente de la iglesia cristiana evangélica a la que tú te congregas o a la que posiblemente asistas o hagas parte. Pero hay organizaciones como estas fundaciones que van en contra de las adicciones, las cuales conozco perfectamente, he asistido a ellas, en donde a todo tipo de personas con adicciones les hablan fuerte, les bañan con agua fría, etcétera, etcétera. Entonces, por allá, en el año 2022, se presentó el proyecto 272 en Cámara, que evolucionó precisamente al 270 del 2024, en donde algunos de la comunidad, ya saben, LGTB, etcétera, etcétera, manifestaron que habían sido torturados, que habían sido molestados, y ellos, sin importar si son cristianos evangélicos o cristianos católicos o cualquiera que diga ser creyente, nos están juntando todos en una misma olla y nos están lanzando al fuego con eso. Termino con eso. Hermanos, por supuesto, vamos a levantarnos, vamos a manifestarnos, porque esto va en contra de nuestra Constitución. Esto va en contra de nuestra libertad de cultos, que ya la hemos luchado y la hemos ganado. Esto va en contra de la palabra de Dios. Por supuesto, lo vamos a hacer. Nos vamos a manifestar. No estoy de acuerdo y considero que cualquier cristiano, creyente, conocedor de esta situación no está de acuerdo. Y manifestemos que toda pena contra la tortura ya está establecida. Ya hay ley suficiente para establecer para establecer todo caso punitivo contra la tortura. Ya existe. Pero por supuesto, esto hace parte de una agenda que está proféticamente establecida y que por supuesto nosotros estamos en contra de eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus comentarios. La idea de estas charlas es que también pues demos a conocer a muchas personas que lo desconocen, que masifiquemos esto en las iglesias para que podamos actuar. Entonces, gracias por la participación de cada uno de ustedes. Por favor, bajen esto a las iglesias, a todas las personas que asisten, a quienes ustedes conozcan, para que podamos tener el conocimiento de esto. En la noche volvemos nuevamente a las 7 de la noche para aquellos que, repito, no alcanzaron a ingresar a tiempo, para que ustedes puedan también compartir con otras personas. Estaremos nuevamente con la doctora Liliana y con la doctora Mónica. Estaremos enviando también a los grupos los PDFs de la capacitación, de la información que nos compartió hoy la doctora Mónica y la doctora Liliana. Les bendecimos y muchas gracias, y seguimos orando por la protección de nuestros principios y nuestra moral. Bendiciones y muy buen día. Muchísimas gracias. Gracias. Doctora Mónica. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias. Gracias por la información. Qué bendición. Doctora Mónica, gracias. Bueno, pastor. Bueno. Reverendo Iván Sierra Ricardo, yo lo digo. Pastor Dagoberto, qué gusto de verlo. Lleno de vida, de salud. Doctora Mónica, muchas gracias. Amén, amén. Muchas gracias, mi amigo. Dios lo bendiga. Mi cuerpo. Pastora Vida, gracias, gracias. Que puedan replicar toda esta información activamente.